Hola, soy Carlos Andrés del Grupo de Investigación ROGLE de la Universidad Politécnica de Valencia y en este objeto de aprendizaje vamos a ver cómo se resuelve un problema típico de optimización, que es el problema de mochila, mediante el uso de los denominados algoritmos genéticos. En concreto, lo que vamos a ver es el esquema fundamental de un algoritmo genético y trataremos de aplicarlo a la resolución de un problema tipo mochila. También describiremos este problema y veremos cómo adaptamos los aspectos del algoritmo genético a este contexto. Para ello vamos a ver en primer lugar lo que sería el bucle fundamental de un algoritmo genético. Los algoritmos genéticos fueron definidos, entre otros, por Holland, quien, basándose en la analogía de selección natural, planteó que se podía utilizar una especie de evolución simulada mediante un ordenador para optimizar diversos problemas que podíamos encontrarnos. En este caso lo que hacemos es creamos una población que va a ser un conjunto de soluciones generadas o no de forma aleatoria, o parte de ellas sí y otras de forma constructiva. Eso sería la fase de inicialización, y una vez que obtenemos esa población entramos ya en el bucle que repetiremos hasta un cierto instante definido por un criterio de parada concreto, pues el límite de iteraciones, de tiempo o relacionados con la variabilidad en la población. En todo caso, en esa población siempre se van a aplicar en primer lugar unos operadores de selección para elegir individuos de esa población, los cuales llamaremos progenitores y a los que le aplicaremos una serie de operadores genéticos, fundamentalmente dos: lo que se denomina operadores de cruce y los operadores de mutación. Los operadores de cruce toman dos o más progenitores e intercambian información de esos progenitores para generar nuevos elementos, nuevas soluciones. En cambio, los operadores de mutación toman normalmente un progenitor y lo modifican para generar una nueva solución que sea diversa o diferente al individuo del cual venía. Una vez aplicados esos operadores, los descendientes, las soluciones que hemos obtenido tras su aplicación, son incorporados de nuevo en la población inicial mediante los operadores de reemplazo. Si esto se realiza de una forma iterativa, un número suficientemente elevado de veces, podemos llegar a obtener una población final de soluciones que sean mucho mejores que la población inicial y, por lo tanto, a partir de la mejor de esas soluciones, encontrar la solución a nuestro problema de optimización. En nuestro caso vamos a aplicarlo a un problema de tipo mochila, denominado comúnmente problema knapsack, y la definición de este tipo de problemas es muy sencilla. Abarca pues, cualquier problema en el cual tengamos una serie de elementos y que tengamos que elegir parte de ese conjunto para incorporarlos a, en este caso, pues, un contenedor, una mochila de capacidad limitada. Tenemos n elementos, cada uno de ellos tienen un peso, P sub i, y un beneficio, B sub i, asociados. La mochila o el contenedor donde tenemos que asignar parte de esos elementos tiene una capacidad total C, y lo que buscamos es elegir precisamente algunos de ellos que quepan en esa mochila y que maximicen pues, el beneficio. En el caso que vamos a abordar nosotros, que son donde los objetos son no divisibles y además solamente tenemos un objeto de cada uno de ellos, podemos encontrar un método de resolución óptimo utilizando programación dinámica. Sin embargo, nosotros vamos a aplicar un algoritmo genético para que veamos cómo se implementaría en este tipo de problemas. El algoritmo genético lo que parte es de una codificación, como todos los procedimientos de optimización, y en nuestro caso la codificación más adecuada es un vector binario. Vamos a verlo con este ejemplo donde tendríamos 5 objetos, cada uno de esos objetos tendría un peso, pues 200, 100, etc., y un beneficio, lo bueno o malo que son para pues, nosotros nos interesa llevarlos en la mochila. La capacidad de la mochila imaginemos que es de 1000, imaginemos que estamos hablando en gramos. Pues bien, una representación de una solución sería, por ejemplo, que cogiéramos el primero y el cuarto objeto y lo representaríamos con un vector de 5 posiciones donde en la posición 1 y la posición 4 tendríamos un 1. De esta manera podríamos generar para un problema del tamaño que fuera pues una población de individuos, y en este caso vamos a aplicarlo a un problema de 10 objetos. Los pesos y los beneficios los tenemos aquí descritos y vamos a suponer que generamos inicialmente una población de 6 individuos.
Uno de los parámetros de los algoritmos genéticos es precisamente cuántos individuos utilizan la población y si este tamaño es constante o no. En nuestro caso vamos a suponer que son 6 y siempre van a ser 6 a lo largo de todas las iteraciones. El fitness, que es la medida de lo bueno o malo que es cada solución, en nuestro caso va a ser la suma de los beneficios en el caso de que los objetos seleccionados no superen la capacidad de la mochila, y en el caso de que no lo fueran, podríamos optar por una penalización que en nuestro caso va a ser la suma de beneficios menos la suma de los pesos de los objetos que hemos seleccionado para penalizar. Hay otras formas de evaluar los fitness, por ejemplo, en el caso de que la solución no sea factible, que por ejemplo sería quitar los objetos o algunos objetos hasta que la solución sea factible, pero en nuestro caso simplemente vamos a penalizar la función objetivo. Una vez hecho eso, generaríamos aleatoriamente y elegiríamos una serie de objetos, obtendríamos esta primera solución. Como supera la capacidad de la mochila, porque la suma de los pesos es 170, pues el fitness sería el beneficio total 245 menos la cantidad superada, y eso sería un fitness de 75, penalizando que hemos superado la capacidad de la mochila. Si hacemos lo mismo, 5 veces más, obtendríamos en total la población inicial. Aquí tenemos los fitness, los diferentes valores de la función objetivo, y lo que hacemos ahora inicialmente es seleccionar de esta población, por ejemplo, los dos mejores. Serían estos los que están marcados en azul, y a estos dos individuos les vamos a aplicar el operador de cruce. Hay muchos operadores de cruce. En nuestro caso vamos a utilizar el operador de cruce OX o de un punto, que consiste en seleccionar una posición de los progenitores e intercambiar lo que hay en un progenitor con lo que hay en la otra posición del otro. Por ejemplo, para obtener el primer descendiente, cogeríamos el primer valor del primer progenitor, lo colocaríamos en el descendiente y cogeríamos del punto de corte al final del segundo progenitor y lo colocaríamos en el descendiente. Con eso obtendríamos unas nuevas soluciones que reemplazaría, por ejemplo, los peores valores de la población inicial. Una vez hecho eso, podríamos también aplicar un operador de mutación. El operador de mutación a veces se aplica de una forma probabilística, no todas las iteraciones, sino de vez en cuando con una cierta probabilidad. En este caso, una vez que hemos reemplazado los individuos de la población inicial. Entonces, elegiríamos de esta nueva población un individuo de una forma aleatoria y cambiaríamos un valor de su cromosoma, por ejemplo, el último individuo, y cambiaríamos el valor del último cromosoma, del último elemento de esa solución, lo pasaríamos de 1 a 0, y como vemos el efecto ha sido crear un individuo distinto del anterior y diferente. A partir de ahí, repetiríamos el procedimiento, volveríamos de nuevo a seleccionar progenitores. Podemos seleccionarlos también de otra forma, que es la que tenemos aquí presente, que es lo que se llama la ruleta. En este caso, en vez de elegir los dos mejores, también podríamos elegir proporcionalmente a su fitness, a su bondad. Imaginemos, por ejemplo, que quisiéramos darle más peso a los individuos que mejor fitness, por ejemplo, el quinto de 160, respecto, por ejemplo, al último individuo que vale 65. Bueno, pues el individuo de 160 tendría un 31% de ser elegido respecto al último individuo que, por ejemplo, tendría un 12% de ser elegido. Una vez hecho eso, generaríamos un número aleatorio y en función del valor aleatorio que obtendríamos, elegiríamos los individuos correspondientes en estos intervalos. Imaginemos que obtenemos como valores aleatorios 0,32 y 0,9. Pues elegiríamos el individuo número 3 y el individuo número 6, porque son los que pertenecen a esos intervalos. Una vez hecho eso, de nuevo aplicaríamos el operador de cruce correspondiente que hemos descrito antes, obtendríamos unos nuevos individuos y reemplazaríamos, por ejemplo, los peores de la población. Y así sucesivamente. Si repitiéramos esto muchas generaciones, obtendríamos, por ejemplo, una población como la que tenemos aquí, donde vemos que todos los individuos en general son mucho mejores que los que teníamos en la población inicial. Este es el funcionamiento de un algoritmo genético. Espero que más o menos os haya quedado claro con el ejemplo que os he puesto de la mochila. Por supuesto que hay muchas variantes y se podría implementar de muchas otras formas, y de una manera eso es lo interesante de este tipo de procedimientos, que cada uno pueda adaptarlo a sus propias características. Muchas gracias por vuestra atención.